parece digamos que como una defensa, ¿cierto? Como si fuera un gladiador, su arma de defensa, y realmente nos está defendiendo y nos está regulando el metabolismo. Entonces ella dice, según lo que tengamos en el cuerpo, ella dice, si la temperatura está alta, pues entonces la subimos, si está bajita, entonces digamos abajo, en el exterior, entonces aumentamos la temperatura corporal. Entonces es la que regula también pues el nivel de energía. Y resulta que la tiroides está aquí, pero tenemos unas hormonas que son las que regulan la tiroides que están en el cerebro. Y esas hormonas reguladoras se llaman la TRH y la TSH. La hormona, digamos que la que nos mide el médico cuando dice que todo está normal es la TSH, que es esta. Pero resulta que la TSH puede estar normal o puede estar, digamos, dentro de límites o rangos casi normales, pero puede que nosotros no nos sintamos bien a pesar de que la TSH esté normal. La tiroides, esta T4 se produce aquí en la hormona tiroidea, se llama T4 y es la que las personas que con hipotiroidismo consumen. El Synthroid o el Eutirox o pues digamos las hormonas convencionales son en su mayoría T4. Pero resulta que esa T4 no nos da energía, esa T4 se tiene que convertir en el cuerpo en T3 y la T3 se convierte en el hígado y en el intestino. De ahí que necesitemos tener un hígado y un intestino muy sanos para producir buena T3 porque la T3 es la que nos da la energía celular. Entonces, ¿por qué se enferma la tiroides? Muchos factores, entre ellos sí la radiación, el estrés es un agravante de la tiroides increíble y en cuanto al estrés puede ser físico, o sea, puede ser también un accidente, puede ser el embarazo es una situación de estrés importante para el cuerpo y por eso muchas mujeres después de un embarazo pueden tener problemas de tiroides. Y también puede ser un estrés emocional, el trabajo, exceso, pues digamos, de trabajo o falta de sueño o problemas familiares, etcétera. Las toxinas también son bien importantes. El mercurio, por ejemplo, el bisfenol A, que está en todos los recipientes plásticos, cuando lo recalentamos, cuando tomamos muchas bebidas, digamos, azucaradas o incluso agua de recipientes plásticos. La autoinmunidad, entonces, como dije, hay muchas tiroiditis que son autoinmunes, pero hay otras condiciones autoinmunes, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoidea, que a veces se acompañan también de enfermedades de la tiroides y excesos o deficiencias nutricionales cuando consumimos, digamos, alimentos que realmente no son comida, sino que son inflamatorios para el cuerpo. También la cirugía, pues obviamente si está removida la tiroides, pues entonces ya necesitamos hormona tiroidea. Algunos medicamentos pueden alterar también la función de la tiroides. El flúor también es digamos que es una toxina, si está en exceso puede alterar la función tiroidea, como dije ya el embarazo. Y una muy importante es la enfermedad celíaca e incluso la sensibilidad al gluten. La enfermedad celíaca es algo más reconocido porque cuando uno es celíaco, pues le da diarrea crónica, es muy, digamos que hay muchísimos síntomas cuando hay consumo de gluten, pero una sensibilidad al gluten es menos fácil de identificar porque es precisamente cuando consumimos gluten y no nos sentimos bien y decimos, nada, no, creo que eso me cayó mal, pero creemos que es porque comimos demasiado, pero no porque tengamos una sensibilidad al gluten como tal. Y resulta que el gluten es, digamos, una sustancia que puede alterar muchísimo la función de la tiroides, especialmente en esas personas que tienen una tiroiditis autoinmune, que como les dije, es más o menos el 80% de las personas que tienen problemas de tiroides. Entonces, por eso las invito aquí a que si de pronto ustedes tienen problemas de sobrepeso, de estreñimiento que no pueden resolver a pesar de una dieta muy adecuada, que se les cae el pelo, etcétera, los síntomas que tenía Ana, quiero que vayan más allá de su TSH, que es lo que les mide su médico convencional. Entonces, ¿qué le pueden pedir al médico? Pues resulta que, como les dije ya, la tiroides, digamos que está aquí, ¿cierto? Pero pero la tiroides actúa en muchísimos órganos, en el intestino y en todas las células del cuerpo. Hay
receptores para la hormona tiroidea. Entonces es muy importante que esas células reciban la hormona tiroidea. Ellas tienen como una puerta donde la hormona tiroidea toca y dice, bueno, aquí vamos a funcionar y vamos a activar tu metabolismo. Pues resulta que a veces cuando hay una tiroiditis, esas puertas se ven, digamos que inflamadas o alteradas y no se pueden abrir eficazmente. Entonces, a pesar de que yo me esté tomando la pastilla o a pesar de que yo en mi hígado y en mi intestino esté produciendo esa T3 que tenemos que activar para que funcione, esa T3 se va para las células y toca la puerta y no le abren. Entonces es muy importante que entendamos que no solamente tomar la pastilla, no solamente, digamos, tener un hígado y un intestino sano es importante, sino, o sea, es un todo. Cuando la tiroides no funciona bien, tenemos que mirar qué está pasando a todo nivel. Entonces, ¿qué es la tiroiditis autoinmune? Pues resulta que la tiroiditis autoinmune es cuando mi sistema inmune ha perdido la capacidad de adaptación. El sistema inmune está ahí para defendernos de los virus, de las bacterias, de algunas infecciones e incluso de unos, digamos, de traumas. Cuando nos golpeamos o nos hacemos una herida, el sistema inmune viene a reparar los tejidos. Pero resulta que hay personas que tienen una predisposición genética a las condiciones autoinmunes y también hay ciertas situaciones en el ambiente que nos generan una susceptibilidad mayor o una pérdida de que ese sistema inmune esté como en estado de equilibrio y pueda perder ese balance. Entonces, eso se llama pérdida de la tolerancia inmune. Y lo que se produce antes de una enfermedad autoinmune como la tiroiditis o como el lupus o como la artritis reumatoidea es una pérdida de la tolerancia al medio ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo antes de tener pues una condición autoinmune, yo empiezo a notar que mi cuerpo como que no funciona igual, como que yo me echo de pronto una crema, me pongo una crema y el olor me molesta, me da dolor de cabeza, o me brota, o tengo problemas como en la piel con alergias, o mi intestino no funciona bien. Entonces es esa pérdida, o los alimentos tampoco no los tolero bien. Eso se llama una pérdida de la tolerancia química o una pérdida de la tolerancia oral. Y a medida que eso va como evolucionando, pues entonces yo me voy inflamando un poquito más, y cada vez un poco más, hasta que ¡boom! Hace así y ya aparece la condición autoinmune. Entonces resulta que cuando ustedes van donde el médico y el médico mira los exámenes y entonces mira que la TSH está normal y digamos que es un médico que indaga bastante y dice, tienes tus anticuerpos positivos, que ya les voy a mostrar qué anticuerpos hay que medirse, pero normalmente los médicos estos anticuerpos no los miden porque si la TSH está normal no les van a mandar medicamento, no necesitan realmente medicamento. El problema es que a pesar de no necesitar medicamento, si tienes unos anticuerpos positivos, puedes tener síntomas de hipotiroidismo y ahí es donde nosotras como personas que estamos buscando bienestar podemos actuar. Entonces, miren, los valores ideales de TSH son por debajo de 5. Y cuando ustedes van donde su médico, a veces él dice, no, está en 5, pero se llama un hipotiroidismo subclínico. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene síntomas, pero doctor, es que sí tengo, estoy cansada, se me cae el pelo, sí, pero es que la TSH está en 5, no está tampoco en 10, entonces yo diría que esperemos. ¿Esperar qué? ¿Cierto? Entonces, la idea es que la TSH debe ir acompañada de mediciones de hormonas libres, como las ven acá, la T4 libre y la T3 libre. Ya dije que la T4 libre se produce aquí, y la idea es que esté por encima de 1. Entonces a veces uno ve que la TSH está normal, pero la T4 está muy bajita y eso también puede producir síntomas de hipotiroidismo. Y la T3 libre, como les dije que se produce en el hígado, en el intestino, debe estar mayor a 2,5. Hay algo que se llama tetra reversa, aquí en Colombia no se mide frecuentemente, en Estados Unidos sí, que es que cuando la T3 reversa está elevada, es una T3 que no funciona, digamos que es como, no tiene actividad, entonces no nos pone enérgicos. Cuando está elevada quiere decir que esa T3 no nos está funcionando y a pesar de tener la T3 normal, resulta que nos estamos sintiendo cansados. Miren que se mide la T3 y la T4 libre. ¿Por qué? Porque resulta que las hormonas van como van en un taxi por el torrente sanguíneo y ese taxi se llaman
son como unas proteínas que se pegan a esa T3. Pero resulta que ellas liberan algunas hormonas y por eso se llaman libres. Y esas son las que actúan. Entonces yo puedo tener una T4 o una T3 total buenas, pero si ese taxi no deja salir ni la T3 ni la T4, también puedo estar cansada a pesar de que mi T3 y mi T4 estén normales. Espero no ser muy complicada, trato de hacerlo muy simple, pero ya les voy a decir qué pueden hacer ustedes para mejorar su tiroides. Entonces, estos son los dos anticuerpos que son fundamentales, que son los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Estos son los dos anticuerpos que hay que medir cuando sospecho que tengo un problema de tiroides y que quiero solucionar y que todavía no he podido, ¿cierto? Y hay personas que dicen, pero es que yo no quiero tomar más medicamentos, yo quiero dejarlo y con la alimentación y con mi estilo de vida mejorar. Pues les digo que realmente, si ya están tomando medicamento y la dosis es alta, digamos que por encima de 25 microgramos, entonces hay personas que toman 75, 100, 125, 150 microgramos, pretender eliminar del todo el medicamento, pues puede ser posible, pero en un lapso de tiempo largo, y lo ideal no es empezar a hacer cambios de alimentación e inmediatamente suspender el medicamento, porque el medicamento es importantísimo. Lo que tenemos que buscar es bienestar, es a pesar de estar tomando el medicamento o incluso tomando el medicamento, sentirnos muy bien. Entonces, déjaselo a tu médico y especialmente a este médico tan lindo que tenemos aquí. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros por la tiroides? Importante, lo primero es chequear tus niveles, como les dije, pídanle a su médico los anticuerpos, muy importantes. Hay que sanar el intestino, ya vamos a ver cómo. Hay que eliminar toxinas y hay que hacer un manejo del estrés y el sueño, muy importante. Entonces, ya les dije, chequear los niveles, la TSH debe estar por debajo de 5, la T4 mayor a 1, la T3 por encima de 2,5 y la T3 reversa no debe estar elevada. Sanar el intestino es muy importante porque en el intestino está el 70% del sistema inmune de nuestro cuerpo. Y ahí tenemos muchas más bacterias que células en todo el cuerpo. Y esas bacterias regulan muchísimo la producción de hormona tiroidea, porque como les dije, en el intestino se produce más o menos el 60% de T3, que es la hormona que nos pone activos. Entonces, por eso es tan importante tener una salud intestinal adecuada. Y una de las, digamos que de los síntomas más frecuentes en las personas que tienen problemas de tiroides es que tienen deficiencias también de hierro y de vitamina B12. Y eso se produce por algo que se llama hipocloridria. ¿Qué quiere decir eso? Que el estómago no tiene suficiente ácido para funcionar bien y para absorber esos dos nutrientes que son como una señal indirecta de que a mí me está faltando ácido en el estómago. Entonces, la hipocloridria se produce a veces por el hipotiroidismo porque la misma hormona, la hormona tiroidea es la que le dice al estómago que produzca ácido para funcionar bien. Y cuando hay bajo ácido en el estómago puede haber también estreñimiento y puede haber intolerancia a los alimentos y es cuando yo como y me hincho la barriga también y no me siento bien. Entonces es importante manejarla. Lo otro es mejorar la permeabilidad intestinal. Si alguien ha oído hablar de eso, es cuando el intestino pierde, digamos que el intestino normalmente es un colador, es como digamos que permite la entrada de alimentos y de proteínas desde la luz intestinal al torrente sanguíneo, pero hay momentos de inflamación por estrés, por bacterias, por toxinas, que esa barrera se rompe y se vuelve la brecha mucho mayor y por ahí pueden entrar proteínas de alimentos más grandes y pueden entrar también bacterias y toxinas que entran al torrente sanguíneo y nos inflaman. Entonces, por eso es importante disminuir esa permeabilidad intestinal, ya vamos a ver cómo. Y lo otro es mejorar la tolerancia oral. Recuerden que les dije que lo que se pierde primero es la tolerancia a alimentos, entonces es importante que lo hagamos con una dieta adecuada. La hipocloridria, entonces, la idea es, algo muy casero es tomar limón antes de las comidas. 2 limones exprimidos antes de las comidas pueden ayudar bastante. También el vinagre de manzana
Y en Estados Unidos consiguen fácilmente la betaína. El clorhidrato de betaína es un ácido que podemos tomar más o menos entre 500 miligramos, 500, 800 miligramos, una cápsula antes de cada comida. Es muy importante al suplementarse que no compren como over the counter, pues o sea, sí lo pueden hacer, pero traten de buscar suplementos que sean libres de gluten, libres de soya, libres de maíz, etcétera, porque estos aditivos pueden empeorar la situación autoinmune. Entonces la betaína es una forma de mejorar la acidez gástrica y si no, pues con limón y vinagre de manzana. Bueno, ahora cómo mejorar la permeabilidad intestinal. ¿Cómo sospecharla primero? Pues hay exámenes que le pueden pedir a su médico de sensibilidad alimentaria. No es de alergias, es algo que se llama inmunoglobulina G4. Hay bastantes pruebas de eso en Estados Unidos, incluso en una gota en la casa. Entonces yo puedo sospechar que tengo, digamos, una permeabilidad intestinal si tengo múltiples intolerancias o alergias, ¿cierto? Alergias cutáneas o rinitis o me rascan mucho los ojos. Bueno, si he tenido un uso repetido de antibióticos, eso también puede dañar ese epitelio, o sea, digamos, esa pared intestinal. Una dieta inadecuada, muy rica en gluten, en azúcares, en falta de fibra y de nutrientes, infecciones crónicas, en un estreñimiento crónico o una diarrea crónica también puede sugerir que tengamos una permeabilidad intestinal. Esto en inglés se llama leaky gut. La autoinmunidad también es un estado donde seguramente hay permeabilidad intestinal. El estrés es un agravante y digamos un detonante también de la permeabilidad intestinal, entonces es muy importante, de vital importancia utilizar estrategias de manejo del estrés y el exceso de ejercicio. Un exceso de ejercicio digamos que es un estresor también y puede aumentar la permeabilidad intestinal. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Hay algo que se llama caldo de hueso, ustedes lo pueden conseguir también en Estados Unidos, el bone broth. Hay muchas marcas, deben buscarlo también orgánico, porque el bone broth tiene glutamina y la glutamina es un aminoácido del cual se nutren las células del intestino. Entonces ellas, si están flaquitas y desnutridas, digamos, con la glutamina van a mejorar, digamos, que su composición y van a cerrar esas brechas un poco más. La vitamina A también, el zinc también es un suplemento importante para la inmunidad y para la barrera intestinal, el manejo del estrés, como les dije antes, entonces bajar el ritmo y ya digamos que tratar infecciones, eso tiene que ser ya de pronto con un médico pues tratante, con un médico funcional y una dieta de eliminación que ya vamos a ver en qué consiste y un examen de sensibilidad alimentaria si quieren hacerlo, también pueden ayudarse y apoyarse de eso. Entonces, para mejorar la tolerancia oral, digamos, dos cosas que podemos hacer. Una es una dieta de eliminación más las enzimas. No funciona una sola, o sea, sí funciona la dieta de eliminación sola, pero no funcionan las enzimas solas. La base de mejorar la autoinmunidad, mejorar la tiroides, son yo creo que dos cosas que quiero que les quede muy grabado. El manejo del estrés y del sueño, dormir bien, manejar el estrés es muy importante, ejercicio adecuado, no en exceso, y una dieta de eliminación. Las enzimas y la betaína, como dije, para acidificar el estómago son importantes, pero no son fundamentales. Lo fundamental es identificar a qué alimentos mi sistema inmune está reaccionando. Entonces, ¿en qué consiste una dieta de eliminación? Como estamos hablando de autoinmunidad, realmente no es una dieta de eliminación, sino una dieta autoinmune y no es una dieta porque no se pretende bajar peso, a pesar de que en este proceso seguramente lo van a lograr porque le están quitando alimentos proinflamatorios al cuerpo y eso es precisamente lo que le estaba pidiendo. Debe durar mínimo 21 días, idealmente 2 meses, pero digamos que lo primero son 21 a 30 días y la idea es eliminar alimentos antiinflamatorios. ¿Cuáles son? Principalmente el gluten, el yodo, o sea, la sal yodada se tiene que eliminar, el maíz, todos los granos en general, todos los granos, o sea, la avena, el maíz, la soya, las nueces,
las leguminosas, que son los frijoles, garbanzos, lentejas, habas, etcétera. Y también, digamos, las leches vegetales también, los lácteos todos, el maní también. Y la idea es consumir alimentos muy limpios, muy limpios, que no tengan aditivos. Y yo le digo a mis pacientes, si no lo sabes leer, pues no te lo puedes comer. Luego de esos 30 días, pues si me estoy sintiendo muy bien y estoy perdiendo el peso que quería y tengo todavía mucho tiempo para perder el peso o llegar a mi peso ideal, pues puedo seguir haciendo la dieta de eliminación sin problemas. Y una cosa muy importante también, hay que eliminar el café, la cafeína y el té, porque a veces son estimulantes y pueden alterar también la función de la tiroides. Y es importante hacer una reintroducción muy lenta, o sea, que cada alimento se reintroduzca más o menos cada semana, entre 3, 5 a 7 días. Y no vamos a empezar por los más inflamatorios. Ya dijimos que el gluten se elimina totalmente si hay autoinmunidad, si los anticuerpos son positivos. Y si no, pues entonces empezamos a reintroducir. Puede ser el huevo, puede ser el café, puede ser el cacao, pero tiene que ser lentamente. La soya idealmente también se puede reintroducir, pero debe ser orgánica, y los lácteos pueden reintroducirse siempre y cuando yo note que no me generan intolerancia. La cosa es que en el momento de la reintroducción, si yo identifico un alimento que me genera ya sea síntomas digestivos o síntomas por fuera del intestino como dolor de cabeza, debilidad, cansancio, sueño, dolores musculares, articulares, estreñimiento, pues entonces debo dejar ese alimento por fuera de la dieta y esperar a que se me quiten los síntomas para poder reintroducir y desafiarme con otro alimento. Las enzimas digestivas son importantes porque recuerden que les dije que hay unos huecos en el intestino más grandes, entonces entran proteínas más grandes al torrente sanguíneo, y lo que hacen las enzimas es digerir un poquito, o sea, partir esas proteínas en pequeños pedacitos. Y bueno, y la betaína, como les dije, aumenta pues también el funcionamiento gástrico. Aquí esta imagen es para que miren que dicen, por ejemplo, hay personas que dicen, no, pero entonces no puedo la vaca, pero entonces puedo la cabra. Ahí vemos que se parecen mucho las proteínas de alimentos similares. Entonces la vaca se parece mucho, pues en la cabra se parece en un 92%. Y incluso, pues miren, el polen con frutas y vegetales también. Entonces hay personas que son alérgicas al polen y deben evitar el melón, el durazno y la manzana, porque tienen una compatibilidad ahí compartida, y puedo ser también alérgica a estos alimentos o sensible, si soy sensible también al polen. El tercer punto es eliminar toxinas, y como les dije anteriormente, el bisfenol A es importantísimo eliminarlo de tratar de minimizar productos que estén envasados en envases pues plásticos, tomar agua de botellas de vidrio o de acero. Y en esto las hormonas también son importantes. Si están de pronto con anticonceptivos orales o con dispositivo que también tiene hormonas, sería importante evaluar con su médico, ya que estas hormonas lo que hacen, ¿se acuerdan que les dije que hay unas, que la T4 y la T3 van en un taxi, y ese taxi puede abrir las ventanas para que salga la hormona libre? Pero resulta que cuando tomamos hormonas, a veces esa hormona no puede salir del taxi, entonces se quedan encerradas, y la hormona activa, la cual me pone más enérgica, a veces no funciona. Entonces es importante evaluar si es absolutamente necesario tomar anticonceptivos o no. Las toxinas ambientales como los metales pesados, los pesticidas, y ya como les dije también, pues el mercurio de los pescados más grandes como el atún, o pescados muy grandes que están más contaminados con mercurio, y también el bisfenol A. Bueno, aquí al hígado, como dijimos, al hígado hay que ayudarle porque el hígado produce T3, entonces hay aquí algunos suplementos que de pronto podrían utilizar. Acuérdense de buscarlos de buena calidad: diente de león, el cardio mariano, el glutatión, que se consigue también bastante en Estados Unidos, y los vegetales crucíferos. Los vegetales crucíferos son el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, los espárragos, y ayudan bastante al hígado a mejorar su función. Bueno, entonces
pues ya dije, de pronto los anticonceptivos, buscar otro método. No soy partidaria de eliminarlos de entrada, sino mirar si las cosas no funcionan, de pronto ya después de un tiempo mirar a ver si de pronto por ahí es que hay que moverse. Y la cuarta estrategia es mejorar las emociones y no sobreentrenarse. Muy importante entender que un exceso de ejercicio puede empeorar la permeabilidad intestinal, también aumentar una hormona que se llama el cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés y esta también pues, empeora la autoinmunidad, y un tratamiento pues, de infecciones crónicas, a veces virus, a veces hongos, a veces también, si digamos después de una dieta de eliminación yo siento que mis problemas digestivos no se han resuelto, deben consultar porque a veces hay también sobrecrecimiento de bacterias en el intestino que hay que tratar pues, con un médico especialista. Entonces, bueno, esta era la historia. Bueno, yo tenía pues como un video de una niña. Resulta que pues tengo muchos pacientes realmente con tiroiditis, pero digamos que esta niña era una niña de 10, más o menos 12 años, con insomnio. Y uno dice, pero es que un niño con insomnio es muy raro, ¿cierto? Pues resulta que a ella le habían hecho muchísimos exámenes, tomaba medicamentos para dormir y a pesar de eso, pues no, se sentía también muy cansada. Pues indagando más en sus exámenes encontramos unos anticuerpos positivos y resulta que Isabela con una dieta de eliminación volvió a dormir perfectamente. Y así pasa en muchos síntomas que son aislados, que no asociamos con la tiroides, porque pensamos que solamente estar, digamos, con sobrepeso, que se nos caiga el pelo, tener la piel seca y estar cansado son los únicos síntomas digamos, de tiroiditis, de hipotiroidismo. Pero realmente la tiroiditis como tal, una tiroiditis autoinmune, es una gran simuladora. Puede tener desde alergias cutáneas, problemas digestivos, problemas digamos, de caída del cabello, también depresión o ansiedad. Entonces, es algo que deberíamos sospechar si de pronto tantas consultas médicas no nos han podido ayudar. Entonces, espero que, digamos que este pequeño abrebocas sobre la tiroides les haya pues dado como una luz a algunas personas que todavía están buscando mejorar digamos que su salud. Y bueno, entonces este es otro, digamos que otra perspectiva. La medicina funcional, digamos que a mí como médica me ha enseñado a ver la medicina desde otro ángulo. Y bueno, esta es una invitación a que de pronto se metan un poquito en la medicina funcional. Si quieren un poquito más de información acerca de la tiroides, yo tengo en mis redes sociales DRA Pilar Restrepo, y bueno, ahí me pueden seguir y hacerme preguntas si quieren. Y bueno, muchas gracias. Estos son médicos funcionales. Aquí estoy yo, esta es la DRA Pilar Restrepo, soy yo, y hay médicos funcionales aquí en Colombia. Todos ellos son mis colegas y somos el Instituto de Medicina Funcional en Colombia, el cual pues digamos que nosotros nos nutrimos a la gente aquí también de bastante información en las redes sociales. Así que bueno, muchísimas gracias. Aquí voy a parar esto. ¿Y de dónde estoy? Aquí. Listo. Entonces, bueno, aquí veo a alguien que me pregunta, ¿cómo sé que tengo tiroiditis autoinmune? Lo que te dije, medir los anticuerpos. Anticuerpos